Bueno, y para esta tarde tenemos como el tema: los mitos no te salvan, Jesucristo sí. Los mitos no te salvan, Jesús sí. Bendito Dios. Y para eso vamos a leer en nuestra Biblia en Juan 5. Juan 5 del 1 al 9. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Bueno, acabamos de leer una palabra muy buena, muy interesante. La palabra de Dios, todas son interesantes, todas son buenas. Pero hay momentos que hay palabras que llegan en el momento preciso. Y es como el día de hoy. Este es un momento preciso para que tu vecino escuche la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y es como decíamos al principio, el tema de esta tarde es: los mitos no te sanan, Jesucristo sí. Los mitos no te sanan, Jesús sí. Bendito sea Dios. Y en esta hora vimos una historia de algo que aconteció en los tiempos cuando Jesús andaba caminando en la tierra como hombre, porque Jesús no ha dejado de caminar entre nosotros. Él resucitó, murió por ti, murió por mí, resucitó al tercer día, pero Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí registra algo muy importante, y es que Jesús se encuentra en un lugar, aleluya, que pasa por un pozo llamado el pozo de Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y dice que en aquel entonces se reunía una gran multitud de enfermos, y estos enfermos que se reunían allí en este pozo se reunían por algo que acontecía, y era que dice la historia de aquel entonces que de tiempo en tiempo descendía un ángel, y este ángel movía esa agua era removida. Y dice que el primero que se metía allí en ese estanque, cuando era removida el agua, quedaba sano de todas sus enfermedades. Por eso menciona unos cuantos enfermos. Dice que allí había cojo, que había ciego, que había manco, o sea, que había muchos enfermos. Bendito sea Dios. Pero hay algo muy importante, que donde quiera que hay enfermo, hay otros que están más enfermos que los enfermos. Hay otros que están peores, hay otros que no pueden valerse por sí mismos, como es el caso de un que resalta
de un hombre que tenía 38 años, que estaba paralítico, estaba totalmente inmóvil. Y dice que Jesús se acerca al hombre. Cuando Jesús se acerca al hombre, le dice: ¿quieres ser sano? Le hace esta pregunta. El hombre le contesta a Jesús: Señor, pero no puedo, porque cada vez que el ángel desciende y mueve el agua, ya otro que tiene más ánimo, que tiene más fuerza, se mete primero que yo. Y ese hombre es sano. Sin embargo, yo estoy aquí y no tengo quien me meta. Esto significa que este hombre era totalmente abandonado. Este hombre fue llevado allí, como quien dice: mira, el día que tú puedas ser sano, tú regresas a tu casa. Este hombre fue abandonado totalmente, como hay muchas personas que son abandonados cuando son enfermos. Hay personas que cuando cometen un error, la familia, los amigos y todo el mundo lo abandona, como es el caso de este hombre de 38 años que estaba allí, con 38 años con esta enfermedad, con 38 años padeciendo, con 38 años a punto de morirse, con 38 años llorando, con 38 años sintiéndose solo, amargado y abandonado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero resulta que este hombre estaba allí por un mito. Este hombre estaba allí por una historia. Este hombre estaba allí quizás porque escuchó un cuento. Y este cuento era que allí, aleluya, había un milagro. Pero cuando llega Jesús demuestra que no. Demuestra que no importa el ángel, no importa el mito, no importa la situación. Jesús demuestra algo diferente. Y Jesús demuestra algo distinto, amado vecino. Jesús demuestra en este caso que no es el mito. Jesús demuestra en este caso que no es el agua que tú te untes. Jesús demuestra en este caso que no es el té que tú te bebas. Jesús demuestra en este caso que no es la brujería ni la hechicería que tú hagas. Jesús demuestra en este caso que no importa la soja que tú hagas para hacer un baño, dije, para apartar los malos. Jesús demuestra en este caso, bendito sea Dios, que por más que tú te sumerjas en el agua, que por más agua que tú te untes, no importa el nombre que tenga, que por más que tú vayas a una calle que se entrecruce, por más que tú vayas a lugares, si no viene a Jesucristo, Jesús demuestra que el mito no salva, mas sin embargo Cristo sí salva a la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y quedó demostrado aquí, quedó demostrado porque este hombre estaba postrado. Este hombre ya estaba a punto, ya estaba desvalido. Ya este hombre no tenía ánimo, no tenía fuerza. Con los ojitos quizás lánguidos del hambre, quizás pasaba de todo. Quizás en aquel lugar no solamente había enfermo, quizás en aquel lugar estaba la persona que vendía la empanada, quizás estaba el que vendía el helado. Cuando bien había cafetería, había de todo. Pero este hombre estaba solo, estaba apartado. ¿Por qué? Porque la gente ya lo había desechado. Ya la gente, como no había un beneficio de él hacia la persona, la gente lo apartó, la gente lo abandonó, la gente lo votó. Pero sin embargo, cuando Cristo llega, Cristo rescata al que es votado, Cristo rescata al rechazado, Cristo rescata al enfermo, Cristo rescata a aquel que está a punto de morirse y le da vida. Bendito sea Dios. Fue demostrado en esta palabra. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y es demostrado que los mitos no son lo que salvan al hombre. Hay muchos mitos en esta tierra. Hay muchos mitos en República Dominicana. Hay muchos mitos en el barrio de Mendoza. Hay muchos mitos en San Juan. Hay muchos mitos también en Haití. Hay muchos mitos en diferentes lugares. Hay mitos de que si tú vas allí, a aquel lugar en Haití, si tú vas y te metes, de que hay un lugar que tú te metes con mucha espada, tienes serpiente. Pero déjame decirte en esta hora que por más que tú te metas en el lugar de Haití, por más que tú te metas en el lugar de San Juan, por más que tú te metas en el sabio de Mendoza, déjame decirte que te puedes meter las veces que tú quieras. Sin embargo, si tú no vienes a Cristo, eso es más que un mito. Si tú no vienes a Cristo, eso es pura falacia. Cristo sí es real, Cristo sí da la vida, Cristo sí sana al enfermo. Bendito sea Dios. Y está demostrado por los siglos, está demostrado en todo tiempo, que el único que sana realmente es Jesucristo. Que por más mito, que por más historia, que por más que digan, que por más que hablen, bendito sea Dios, aún los brujos tienen que reconocer que Jesucristo es el Señor. Aún aquellos que tienen los mitos tienen que reconocer que Jesucristo es el Señor. La bruja tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Bendito sea Dios.
Y ese es el Señor. Bendito sea Dios. Fue demostrado en aquel lugar. Este hombre estaba enfermo. Este hombre estaba desvalido con 38 años, esperando que una agüita se mueva. Pero cuando llega la verdadera agua, cuando llega la verdadera fuente, cuando llega la verdadera vida, entonces es que ese hombre se levanta. Bendito sea Dios. Porque los mitos solamente son mitos. Las historias solamente son historias. El bla 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 solamente es bla bla bla. Pero Cristo no. Cristo es real. Cristo es verdadero. Cristo vive. Y Cristo quiere salvar tu vida. Bendito sea Dios. Y quedó demostrado. Y está demostrado por todo el tiempo. Cuánta gente que han tenido mitos. Hay muchas personas que tienen mitos. Por ejemplo, en la República Dominicana donde estamos, y somos dominicanos todos, déjame decirte que hay un mito muy famoso, el mito del 21 de enero. Hay personas que piensan con este mito que si van allá a Higüey se van a pie desde Mendoza. Incluso conozco personas que desde San Juan se van a pie allá. Llegan con los pies como un bobote los pobres. Llegan con los pies explotados. Llegan con hambre. Llegan cenizos. Llegan desbaratados. Bendito sea Dios. Y de allá para acá dice y veo que no tiene solución a lo que fueron a buscar. Al contrario, vienen peor, vienen más enfermos, vienen más acabados. Bendito sea Dios. ¿Pero por qué? Porque esto es solamente un mito. Pero sin embargo, vecino, Jesucristo mi Dios, Jesucristo tu Dios, Jesucristo tu Rey, Jesucristo mi Rey, ese sí es verdadero. Bendito sea Dios. Ese sí es real. Ese sí es puro. Bendito sea Dios. Y todos los mitos quedan por debajo de sus pies. Bendito sea Dios. Y he visto gente que se va lejísimo, dice a cumplir una promesa. Y no solamente esto, el mito está tan fuerte que no solamente se van a pie, sino que dedican sus hijos. Hay otros que le dedican hasta gallina, oye esto. Hay otros que le dedican un puerco, un cerdo, una vaca y un chivo. Esto es para el 21 de enero, para la santa, el santo fulano. Y cuando sin embargo está demostrado que por más chivo, por más gallina, por más hijos que tú le des, tú sigues peor. ¿Por qué? Porque el único que realmente restaura, da vida, sana y liberta, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Y está demostrado en todo tiempo. Bendito sea Dios, que solamente son mitos, solamente son historias. Bendito sea el nombre del Señor. Soy testigo de esto. Una vez encuentro en mi casa 4 cuadros. Una vez escuché allá en mi campo: no te atrevas a ponerle a la mano, no te atrevas a romperlo, no te atrevas a hacerle esto, porque te va a ir mal. Bendito sea Dios. Y un día lo agarré en el nombre de Cristo. Rompí el que tenía la serpiente, rompí el que tenía la espada, rompí aquel y rompí al otro, y ninguno se movieron. Bendito sea Dios. Mas sin embargo, el Cristo de la gloria se mueve. Dios se mueve. Bendito sea Dios. Se quedaron calladitos. Bendito sea Dios. Se quedaron quietecitos. 4 cuadros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente en su palabra que ellos tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan, tienen manos no palpan, tienen pies mas no caminan, tienen boca mas no hablan con su garganta. Pero sin embargo, del Dios que te estamos hablando, ese sí habla, ese sí camina, ese toca, ese habla con su garganta y camina con sus pies, y su nombre es Jesucristo. Bendito sea Dios. Porque eso es todo mito. Hay muchos mitos en diferentes lugares. En Mendoza hay mitos. En San Juan hay hasta por un tubo y 7 llaves. En la frontera dice quítate. En Haití es la mamá de la matica. Ahí hay de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchos van allá a buscar para traer aquí a aprender. Pero sin embargo, esos tienen que reconocer a Jesucristo como su Dios. Tienen que reconocer a Dios, porque si no lo reconocen, o se pierden o se pierden. Bendito sea Dios. Porque son muchos mitos. Porque los mitos no te salvan, mas Cristo sí te salva.
Los mitos te llevan a la perdición. Cristo te lleva a la vida. Los mitos te engañan y te atan. Cristo te da la vida y te desata. Los mitos te hunden y te hunden. Cristo te saca donde quiera que te esté y te sana. Bendito sea Dios. Esto fue un mito de este hombre. En Juan 5, del 1 al 9, este mito de que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía las aguas. Y entonces todo aquel que se metía quedaba sano. Todo aquel que se metía al agua quedaba libre. Entonces yo me pregunto, si eso es real, si eso es verdad, ¿por qué entonces había tanto enfermo? Si eso es real, ¿por qué entonces habían tanta persona con necesidad? Bendito sea Dios. Si es verdad que el 21 de enero sana, ¿por qué razón hay que esperar el 21 de enero para sanarte? ¿Por qué razón hay que esperar a que tú le hagas una promesa para tú tener la bendición? ¿Por qué si es realmente sana? ¿Por qué entonces no te aparece a tu casa y te bendice grandemente? ¿Por qué? Porque eso es mito, eso es mentira, eso es engaño del diablo. Mas Cristo es real, Cristo es verdadero. Bendito sea Dios. Cristo es verdadero. Cristo es real. Bendito sea Dios. Porque es verdad. Porque si es tanto, porque si sanan, porque hay que esperar de tiempo en tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, hay que esperar de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que reconocer que el único que es real, que el único que es verdadero, es nuestro Dios, es tu Dios, el que te creó, el que me creó, el que nos salvó y el que nos dio la vida. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. No son los mitos, ni las creencias, nada de eso te sana. Mas sin embargo Jesucristo sí. ¿Cuánta gente no vi yo con mis propios ojos? Que no solamente creían en un mito, sino que se murieron prendiendo velones. Prendiendo y prendiendo y prendiendo y prendiendo. Bendito sea Dios. Y sin embargo quedó demostrado que esa persona tuvieron que reconocer que eso era mentira, que eso era engañoso, que eso era un mito, que eso era pura falsedad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo mismo tuve que reconocer que eso era falso, porque le he contado a mis hermanos que yo andaba una vez con un cuadrito aquí, y si yo no me ponía ese cuadrito, yo sentía que estaba solo, sentía como que estaba desamparado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque esto era un mito, porque mi mamá me lo regaló. Y como mi mamá creía en el asunto, imagínate, no puedo quitármelo. Y ni siquiera para bañarme me lo quitaba. Yo creo que después que me lo quité, duró como un tiempezote con una raya aquí, de esa cadenita o de esa cosa, porque era algo negro. Bendito sea Dios. Tenía, de un lado, tenía un niño, dije que ese era Jesús. Del otro lado, tenía a una mujer con un niño cargado. Dice que esa era María y la otra, y el niño que tenía cargado, de que era Jesús. Pero sin embargo, ha quedado demostrado a través de los tiempos que todo eso es engaño, que eso es mentira del diablo, que eso no es real, que eso es más que una pura falacia. Mas sin embargo Cristo sí es verdadero. Cuando yo me quité eso, me sentí libre, me sentí gozoso, me sentí con fuerza. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, se espera demostrado que los mitos son mentiras, mas Cristo es real. Los mitos te entierran y te matan, mas Cristo te da la vida eterna. Los mitos te engañan y te atan, mas Cristo te desata y te da gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta es, ¿acaso hay alguien que está atado con los mitos? En esta tarde, vecino, te han atado desde pequeño, te hicieron incluso tomarte un resguardo de que para que te resguarde, y sin embargo el resguardo te ha hecho un lío. Amado vecino, si tú estás en esta situación, te invitamos aquí ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Te invitamos, no nosotros lo vamos a hacer, pero Cristo sí. Y ese demonio en el nombre de Jesús tiene que salir de tu casa si te atreves a venir. Nosotros todos vamos a orar por ti, porque esa atadura que tú tienes, que desde pequeño te le puso un abuelo, una bisabuela o incluso tu mamá, Cristo la rompe.
Él la rompió en mi vida, también la puede romper en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que entienden que si no le prenden un velón al cuadrito, a la cuadrota que está en la casa, sienten como que están atados, como que no le va bien. Pero en esta hora déjame decirte que si tú te atreves a aceptar a Jesucristo como tu Señor, se apaga el velón, se rompe el cuadro, se rompe todo lo que está ahí en el nombre de Jesús, y ese altar se derriba. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú te atreves a aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ¿acaso hay alguien que pueda entender esto en esta hora? Porque déjame decirte que si tú estás en esta situación, Jesucristo puede libertarte en esta hora. Los mitos te condenan, pero el Cristo de la gloria te da la vida. Este hombre tenía 38 años ahí atado. El hombre tenía 38, no son 3 añitos, son 38. Una vida completa, tenía 38, o sea, tenía casi mente, como quien dice, la mitad de la vida de un hombre, porque según la Biblia, un hombre a lo más robusto llega a 80, pero según la Biblia, lo más que puede llegar un hombre es a 70. Significa que este hombre tenía la mitad de su vida y un chin más atado ahí a ese pozo. Estaba atado al pozo. Ahora mi pregunta es, ¿tú a dónde estás atado? Hay personas en esta tarde que están atados, no a un pozo, están atados a los cuadros. Hay personas que están atadas a un mito, porque su mamá se lo enseñó, su papá se lo enseñó, y eso es lo que le enseñaron y no quieren salir de ahí. Déjame decirte que no, tienes que salir de ahí, porque Dios puede sacarte en esta hora, como sacó a ese hombre que tenía 38 años, lo sacó de ahí, lo levantó y le dijo, toma tu lecho y anda. Y dice que el hombre al instante anduvo, caminó, fue sano y fue libertado. No solamente anduvo, escucha bien vecino, no solamente andó, el hombre caminó, no solamente caminó, sino que al mismo tiempo caminó, fue salvo, tuvo vida, tuvo un milagro, fue levantado y fue restaurado. Ahora mi pregunta es, ¿tú quieres en esta tarde ser restaurado por el Señor? ¿Quieres ser levantado por el Señor? Acércate a este lugar, porque con amor, en el nombre de Jesús, te invitamos y estamos dispuestos a orar por ti. Y si tú quieres también, y te lo demostramos, según dice la palabra y según lo creemos, y lo creemos de corazón, que ellos tienen ojo, no ven, tienen boca, no hablan con ella, tienen nariz, no huelen, tienen oído, no escuchan, tienen pie, mas no caminan, tienen mano, no palpan, y no hablan con su garganta. Y semejante a ellos son, oye bien, los que lo hacen y los que creen en ellos. Ahora, en el nombre de Jesús, si ustedes quieren probarlo, yo les invito a que saquen todos los cuadros que tengan en casa, me traigan un chin de gasolina, que en el nombre de Jesús lo voy a prender fuego y lo voy a partir en el nombre de Jesucristo, y les voy a demostrar en el nombre de Cristo que no pueden hacer nada, ni te pueden hacer nada a ti. Al contrario, será libertado y será libertada tu casa, y tus hijos serán libertados. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien quiere hacer la prueba, estamos aquí en el nombre de Jesús, mis hermanos, y yo lo haremos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y todavía el llamado está hecho.